Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos dejás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Y en el programa de hoy vamos a aprender un montón, porque tenemos la visita de un referente, de un especialista, neurólogo muy reconocido como el doctor Conrado Stoll. Va a estar en el piso de ADN Buena Salud. Vamos a hablar sobre aneurisma. ¿Qué lo genera? ¿Hay una carga hereditaria que lo produce? ¿Hay síntomas que nos pueden alertar de que está presente? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y eso nos va a dar pie también para hablar del accidente cerebrovascular, hemorrágico, isquémico. ¿Cómo se relaciona con los factores de riesgo? Los mitos que hay con la hipertensión arterial, con el colesterol. Por eso te digo que hoy vamos a aprender mucho con el doctor Conrado Stoll. Quédate en la televisión pública. Y en el noticiero médico hay una noticia que va a cambiar el paradigma de lo que nosotros consideramos dentro de la nutrición. Nos están hablando de un nuevo trabajo donde participan especialistas de Brasil, de México, de Chile y de Argentina, de la Universidad, de la Fundación Favaloro. Nos marcan que los adultos tenemos deficiencia de vitaminas y minerales esenciales, como el magnesio, zinc, selenio y hierro, y eso tiene un impacto en el cuidado de nuestras neuronas. Vamos a conocer todos los detalles de este trabajo tan importante y que nos afecta puntualmente a nuestra región. Y además están los temas que nos propone el panel, así que vamos ya a saludarlo y recibirlo con fuerte aplauso. ¿Cómo anda el equipo de ADN Buena Salud, doctor Gabriel Lapman? ¿Cómo va, Milton? Muy bien, muy contento. La otra vez me paró una persona, en serio, me para la gente en la calle, es fanática. Lo paran todos. No sé, es algo que me pasa Aprovechan, a mí. ven que nosotros recibimos tus consultas en el número de WhatsApp, entonces lo ven a Lapman y le dicen, y aprovecho. doctor, tengo una pregunta. Sí, así es. Y la gente lo ve. La otra estuve en una expo de celiaquía, me frenó todo el mundo, ve el programa. Así que quiero hablar hoy de un tema que se repitió, ¿no? El tema de, nosotros alguna vez hablamos de la PCR, ¿qué tiene que ver con los vasos, con la inflamación? Me preguntaron... A ver, PCR es un medidor de inflamación y la inflamación, lo hemos dicho muchas veces, hoy en día es el principal factor de riesgo que tenemos en la modernidad. Lamentablemente, bueno, justo ayer vi un paciente fanático de este programa de Comodoro Rivadavia, no voy a decir su nombre, pero tenía 10 de PCR, es un valor muy alto, y tenía casi 100 de eritrocedimentación. Estaba haciendo ¿Para todos qué los nos estudios. sirve la PCR? Dame una línea. Nos sirve para ver inflamación, especialmente de los vasos, si hay riesgo de ACV, como ahora van a hablar solamente con el doctor, riesgo de infarto, aumenta el riesgo cardiovascular, tenerlo muy elevado, y solamente es la PCR con otros factores, así que vamos a hacer test, vamos a enseñarle a la gente cómo medirlo, y hoy tenemos una novedad también, cómo poder medirlo en tu propia casa. Uy, qué interesante. Bueno. Y a tu lado, la Nutri Delphi Zimmerman, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Qué tema nos traes para hoy? A mí no me paran, pero sí es un tema. A mí no Delphi, me paran. dale. Pero sí es un tema que veo mucho en consultorio y quizás es de las preguntas más frecuentes que recibo todo el tiempo. El tema de el antojo. Tengo ganas de algo dulce, o qué puedo comer saludable cuando tengo estos antojos, o qué. Mucho a la comida. ¿Qué comida está buena y qué no para resolverlo? El tema es que hay que empezar a mirar un poco más allá de lo que comemos, que es súper importante, sino qué está generando la raíz o la causa de ese antojo o de ese hambre. Entonces, hoy vamos a hacer un test para identificar si esos antojos que tenés o ese hambre, ese descontrol en la comida, es un hambre real por falta de nutrientes o para acomodar desde el lado nutricional, o es un hambre emocional generado quizás desde otro lado, desde algo del estado de ánimo, desde una falta de serotonina, desde una ansiedad, que se trabaja obviamente, pero desde otro lado. Y ese hambre emocional habitualmente nos lleva a elegir mal. Exacto. Así Por que eso hay es importante identificarlo. ciertas características que vamos a hacer juntos un test para poder identificar desde dónde viene tu hambre. Y después ideas y herramientas para obviamente poder trabajarlo. Muy bien. Psicólogo, ¿Cómo Marcelo, va? Sergio, Fabián Daniel, Rabinovich. No empezamos los marca nombres, registrada. A mí también me paran, pero los retenes policiales. No sé cómo hace Gaby, pero quiero agradecerle porque hice un análisis que Gaby me mandó. Estuvimos viendo el tema de los Muy resultados. bien, te felicito, ¿eh? Así que Estuvimos viendo los resultados. este programa Muy hace bien. Claro Hace que bien. sí, el chequeo es fundamental, la consulta con tu médico y hacer... Igual desde quiero un decir simple- algo, A tiene ver. muy buena salud, pero siempre algún mineral da bajo. Mira, bueno, lo vamos Y a ver eso en que él el- se nutre muy bien. Lo vamos Eso- a ver eso es justamente en el importante. programa de hoy, en el noticiero Exactamente. médico, eso que vos estás marcando, Gaby. Exactamente.
¿Cuál es tu yo digo, tema? a Vamos ver, con tu tema. Cuando yo digo a la gente meditar, Sí. ¿qué es lo que le viene a todo el mundo a la cabeza? Es que uno pone la mente en blanco y nada que ver. Hoy voy a hablarte de cómo la neurociencia demuestra que no solamente calma el estrés, sino que también, aparte de hacer todo esto, uno puede lograr vivir una vida distinta. Es más, cambia el cerebro. O sea, Cambia el meditar cerebro. no es poner la mente en blanco, entonces. No, hoy voy a mostrar que no es poner la mente en blanco, es mucho más, pero puede cambiar el cerebro. En 8 semanas puedes cambiar el cerebro meditando. Vamos a hablar hoy de mindfulness. Mindfulness, así. Mindfulness. Preguntale a Marcelo Fayón, Sergio. ¿Está bien cómo se Mindfulness, pronuncia? pero además hay que pensar. Hay ¿Te que parece? ejercitar nuestras neuronas y para eso están los ejercicios de pensamiento lateral que proponemos programa tras Totalmente. programa. Para los dementes están del otro lado de la pantalla, acuérdense que es masajear justamente el hemisferio derecho, porque el cerebro tiene esta cuestión de la neuroplasticidad y que con estos ejercicios, insisto, masajeamos que las neuronas, porque lo que no se usa se atrofia. ¿Está bien? En todas las zonas de la vida. ¿Están de Sí, muy acuerdo? bien, ¿no? estamos de acuerdo. Bueno, A pensar. les cuento. Tenés Moscú. un tablero de ajedrez Por completo, supuesto. ahí. Moscú. 1974, torneo internacional de ajedrez. Ok. ¿Está bien? Viene el campeón norteamericano, John Wayne. ¿Está bien? Y del otro lado tenemos al campeón ruso, en ese momento era soviético, que era Kasparov. Y bueno, obviamente juegan 5 partidas. 5 partidas. El tema es que terminan ganando los dos las 5 partidas. ¿Cómo puede ser? Ay, fácil. ¿Uno No contra jugaron en uno o contra. contra otros? No jugaron en contra. Claro. Ya está, fácil. Ahí lo Fácil. resolvió la Nutri. No jugaron en contra, estaban muy Eh, fácil. Nos está Están en una subestimando, misma está subestimando a la gente del otro lado. Tengo que reconocer que... no, pero Hiciste esto es- toda la producción Marcelo, para que te Sergio, traigan el tablero y nos Fabián. hacen Espera, esa espera. pregunta. No. No jugaban entre ellos. Hay que explicarle a la gente que cuanto más uno hace este tipo de ejercicio, Mejor le va. uno le sale más fácil y realmente estoy sorprendido porque ustedes están realmente avanzando muchísimo. Muchas ¿Está gracias, bien? Marcelo. Nos vamos a ver ya el informe sobre aneurisma cerebral. Un aneurisma es una dilatación anormal de una arteria que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Se produce cuando la pared arterial se debilita y se expande, lo que puede llevar a una ruptura y hemorragia. El aneurisma puede ser cerebral, aórtico o periférico, y los factores de riesgo son la hipertensión, la aterosclerosis, la genética y la edad. Los síntomas que provoca son dolor, especialmente si está expandiendo o rompiendo, y pérdida de conciencia. Para evitar un aneurisma se recomienda controlar la presión arterial, no fumar y mantener un estilo de vida saludable. Y ante la aparición de síntomas es importante consultar con un profesional de la salud. Para desarrollar este tema tenemos la suerte de contar en el piso con el doctor Conrado Stoll, neurólogo especialista en ACV y longevidad. Muchas gracias, doctor Stoll, por estar acá. ¿Cómo te va, Milton? ¿Cómo Un estás? gusto, ¿eh? Primero tengo que vender el programa. A ver. Sí, inflamación, me pareció espectacular, Gabriel. ¿Eso es el problema? Todas las personas que no hagan un estilo de vida sana van a estar inflamados, pero que no piensen en gordura, en hinchazón, en obesidad. Es una inflamación en que la célula está enferma y no produce energía. Y eso, esa inflamación, lo que nosotros solemos remarcar, que es algo que se va dando de a goteo a lo largo de la vida y muy vinculado al estilo de vida. Sí, pero lo va a desarrollar. Lo va a Gabriel, desarrollar me él, voy a ¿no? meter. Tu tema hoy. Y Delfina dijo no, antojos. Y eso es, los ultraprocesados, nos envenenamos. El 55% de las calorías, el 50% de la que come la gente, el 70% de lo que hay en un lugar donde vas de compras es ultraprocesado y no es comida eso. Y por último, Marca el estrés, registrada, el estrés, Marcelo, y fundamental. El estrés es uno de los factores de riesgo, porque uno piensa en presión, colesterol, el ejercicio. El estrés también, el cortisol, tapa arterias. Y el mindfulness es la técnica más publicada, con más publicaciones con respecto a bajar ansiedad, angustia, sueño, mejorar el sueño, siendo el sueño un pilar en contra de la enfermedad vascular, arterial y de la muerte, o de prolongar la expectativa de vida. Así que, buenísimo, yo ya me hice el día. Ahora con vamos esto. a hablar de aneurisma, pero estuvimos repasando acá factores de riesgo que terminan, en definitiva, provocando el aumento de lo que son las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Conocemos los factores de riesgo. ¿Por qué las enfermedades cardio y cerebrovasculares siguen creciendo y siguen aumentando? Yo creo que la pregunta es muy dificilísima. Yo creo que se ha banalizado, se habla tanto de esto de la nutrición, el ejercicio, no cigarrillo, alcohol moderado, dormir 6, 7 horas, 8 horas. Y al final la gente lo repite de memoria
y no lo hace. Todo el mundo lo sabe y no lo hace. Después hay factores concretos. Esto de la alimentación que dijimos recién, hace 70 años no había ultraprocesados. Es en los últimos 40, 50, las cosas empiezan a empaquetarse, vos podés calentar rápido. Mirá cualquier película de Estados Unidos y no comen, no hay alguien que rara vez cocinan. En general es del paquetito, del pedido, traído a la casa. Y eso es comida ultraprocesada, la que no podés cocinar en tu casa, la que necesitas una fábrica para hacerla. Y eso ha producido una epidemia de obesidad. Hay 3.000 millones de personas en el mundo que tienen exceso de peso. Eso es equivalente a diabetes, hipertensión, infarto, ACV, y no es casualidad que sean las dos principales causas de muerte. Pero la respuesta a tu pregunta es fundamental, porque es 80 a 90% prevenible. ¿Por qué no sucede? Bueno, tenemos que hacer más de esto, comunicación. Bueno, y hablando de comunicación, vamos a desarrollar el tema que nos propone la producción del aneurisma. ¿Qué es? Primero que lo tiene mucha gente, no hay que sufrir ahora, no hay que asustarse, pero lo viví en carne propia, porque en Estados Unidos, haciendo la residencia, cuando alguien moría en el hospital, había que hacerle autopsia a todas las personas, a todas. Y los que hacíamos neurología, hacíamos la parte del cerebro. Entonces vos por ahí recibías pacientes, regularmente recibías pacientes, que habían muerto por otra causa en el hospital. Y los neurólogos, los que hacíamos residencia de neurología, cortábamos el cerebro para estudiarlo. Era muy común que encontráramos un aneurisma en el señor o la señora de 90 años, de 80 años que había muerto y que nunca se enteró. Entonces, 5% de la población los tiene, pero se van a romper en una parte de eso. Muchas veces se encuentra la mayor parte, porque se hace una foto, la persona, resonancia magnética, por otra razón, un mareo, un desmayo, lo que sea, y le encuentran un aneurisma. O sea, encontrarlo suele ser algo accidental. Asintomático, no tiene síntomas. Y así un amigote, Robert Brown, de la Clínica Mayo, hizo el estudio más grande del mundo de aneurismas asintomáticos. Y lo que aprendimos es que cuando tienen menos de 5 milímetros de diámetros, atención la gente, porque muchas veces nos vienen a consultar pacientes que me encontraron un aneurisma y quieren ponerle algo, taparlo, y lo miro y tiene 2 milímetros, 3. No hay que tocarlo. O sea, el riesgo que se rompa ahí es bajo. La famosa frase, si no está roto, no lo arregles, aplica acá. Entonces hay muchas cosas que en la medicina tenés que tener la autoridad de poder decir, no, es un aneurisma de 3 milímetros, no lo toquemos, lo vamos a por ahí controlar cada tanto tiempo. La carótida está tapada, pero nunca le causó síntomas. Suena horrible una arteria importante que lleva sangre al cerebro que esté tapada. Pero si no ha causado síntomas, no hay que abrirla. Hay que tratarla con medicamento. ¿Qué es lo que genera o qué es lo que aumenta la chance de que se rompa efectivamente un aneurisma? Lo dijeron ustedes muy bien. La hipertensión, fundamental. Incambiable, el cigarrillo. La hipertensión, cigarrillo, alcohol. Eso aumenta el riesgo. La incambiable, ser mujer. Tienen más riesgo de ruptura una mujer que un hombre. Después hay enfermedades que, o sea, si le encontrás un aneurisma a alguien, hay que estudiar los hermanos. Más que de arriba para abajo, es horizontal. En los hermanos seguro les querés hacer los estudios para saber que no tengan un aneurisma. Hay enfermedad de los quistes en el riñón, hay una enfermedad de quistes en riñones que se asocia con aneurismas en el cerebro. Y hicieron bien porque ahí mostraban ustedes todo un cuerpo humano. Uno piensa aneurisma, cerebro. De los ACV, el aneurisma es el 5%. Es poco, muy poco, pero son muy malos. El 50% probablemente causan mortalidad en los primeros meses. Muchos en el momento que se rompen. En las primeras 24 horas después de que se rompe uno, si la persona sobrevive y llega al hospital, muchos en las primeras 24 horas vuelven a sangrar y puede morir la persona, ya que al mes, a los 2 meses, casi una mortalidad de 1 cada 2. O sea, es algo muy serio cuando tienen el tamaño ya de más de 5 milímetros o cuando se presenta con una ruptura. Pero recién te cierro con esto. Ustedes mostraban todo un cuerpo. No nos olvidemos de los hombres, más de 60 años, fumador. Después hay que elegir la medicina, es persona por persona. La medicina hoy en día es individualizada, no es poblacional, individualizada. Pero hombres, más de 60 años, fumadores, buscarles aneurismas en la panza, en la aorta, porque también eso es tratable y ahí prevenís un disgusto. Y ahí recién estábamos hablando del accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿La causa más frecuente de ACV es el isquémico? Sí, 85%. Pensé que iba a decir la causa más grande de ACV y te iba a decir la hipertensión. Pero no, de los ACV, 85% es que se tapa en arteria. Se tapa en arteria. Y ahí aparece, y tenemos que mirar los factores de riesgo, entre esos la hipertensión, los niveles de colesterol elevado. Cuando hacemos y miramos esos factores de riesgo, lo que estamos encontrando hoy en día es que la ciencia marca quizás cada vez valores más bajos, por ejemplo, de hipertensión arterial a controlar, y a veces aparece ese concepto de, quieren bajar los valores solo para vender más medicamentos. Ay, Dios.
Dios. escucha eso. Se escucha en eso y en el colesterol. Pero primero que la gente, para que entiendan lo que hablamos, porque todos pensamos no nos va a pasar. No nos va a pasar y pasa. Estamos hablando de la primera y segunda causa de muerte en el mundo. Enfermedad de las arterias, si es acá es el corazón, si es acá es el ACV. Que la gente busque el que pueda verlo. En los últimos días, el 5 de agosto, un ministro de Serbia estaba siendo entrevistado. Vamos a verlo. ¿Lo viste? Vamos a verlo, lo compartimos. Lo tiene. Lo compartimos, vemos qué es lo que pasó en la televisión de Serbia. Jeste dobro? Jeste dobro? Jeste dobro? U redu? Dobro. Čekaj, ajde da pustimo nešto. Evo, pogledat ćemo i šta kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, pa ćemo... El ministro serbio Darko Klisic tiene un ACV en vivo en el medio de una entrevista, un ACV probablemente isquémico, y la importancia de poder detectarlo, ¿no? De conocer cuáles son los síntomas de alarma para cuando estamos sufriendo o estás viendo, compartiendo con alguien que está en ese momento teniendo un accidente cerebrovascular. Yo creo que esto es valiosísimo, lo que acaban de mostrar. Esa persona no lo mostraron, pero 10 segundos antes estaba contestándole preguntas a esos dos periodistas, la mujer y el hombre. En vivo, ante la pregunta de la mujer, ya ahí ves que no puede hablar más. Levanta la mano y el hombre interviene. Yo vi la traducción, le preguntan, ¿se siente mal? ¿Se siente mal? Él se recuesta haciendo, se le empieza a cerrar un ojo, se le empieza a poner asimétrica la cara. Llegó en coma al hospital, le abrieron la arteria, era la oclusión de la cerebral media, la arteria principal del cerebro. Se la abrieron, también tenía sangre, el presidente de Serbia lo fue a visitar, aparentemente lo último que leí es que se iba recuperando, puede ser que tenga secuela, pero el punto es, ahí están viendo lo que pasa, y acá viene algo importante, siempre, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo reconozco? No, estamos en una reunión, estamos acá los 5, nosotros, toda la gente de la producción, no tenés que hacer un curso de medicina, todos vieron recién ese video. ¿Te parece que vos tenés que...? Pero ¿qué te parece? Ves un hombre de 52 años, tiene hijo de chiquito, 52 años, de repente ve que no puede hablar, o a alguien se le cae el brazo, o ves que empieza a caminar que se va de un lado al otro. Entonces, lo que hay que hacer es ir a un centro médico lo antes posible. No esperar. El tiempo es cerebro. Cada segundo se mueren 2 millones de neuronas con una arteria tapada que no llega oxígeno. Y ahí viene el punto clave. Todos los centros médicos tienen que tener los trombolíticos. La primera prueba la hicimos en Boston, viernes 25 de noviembre de 1988. Le inyectamos a una persona oriental una droga que se come el coágulo para abrir la arteria. Hoy esa droga tiene que estar disponible en todos los centros médicos. Después vos podés meter un catéter como una aspiradora que chupa y saca el coágulo que queda de la arteria. Eso es más complicado, pero tenés tiempo de derivar el paciente a un lugar que tenga eso. Pero el primer tratamiento, que es una tomografía computada del cerebro, y poder inyectar esa droga que se come el coágulo y abre la arteria, hay que poder hacerlo en cualquier lado. Es la misma droga desde el 88, en que la probamos experimentalmente, después se aprobó en los 90, sigue siendo la misma. Pero ahí la gente vio, no tenés que estar haciendo exámenes neurológicos ni cosas. Estás en una reunión, ves a alguien que empieza a actuar así, urgente a un centro médico, la gente reacciona con el dolor de pecho por el infarto de miocardio. Y con lo que decías de la hipertensión, la audiencia sepa, muchos de los que están mirando y dicen, bueno, pero yo tengo la presión bien, que sepan, 1 de cada 3 personas tiene presión y no lo sabe. Eso es fundamental. Y muy jóvenes. Las mujeres a los 50 años, 1 de cada 2 se hace hipertensas. Las mismas que se desmayaban a los 20 y tomaban remedios para que les subiera la presión. Y el 80% de los hipertensos tratados no están controlados. No, yo no tengo problema porque estoy tomando una pastilla para la presión. Bueno, el 80% no están controlados. Y el colesterol, hagamos una cosa. No voy a hablar, no voy a decir las estatinas. Lo que voy a decir es, la gente ha escuchado cosas, no son especialistas, no son médicos, han escuchado cosas en las redes sociales y por ahí que den la chance de entender que lo que escucharon estaba mal. El cuerpo tiene colesterol, el cerebro tiene muchísimo colesterol. Tomar un remedio que baja el colesterol no le hace nada al cerebro y al colesterol que tiene que estar en el cuerpo. El que limpia es el colesterol que tapa en la pared de las arterias y que causa muerte, discapacidad y demencia. Entonces, los remedios para el colesterol, estatinas o el que sea, son probablemente uno de los desarrollos más importantes que ha tenido la medicina con la penicilina. Ha habido un cálculo de muertes prevenidas. Se los busca demonizar y empieza a flotar ese concepto de como el colesterol efectivamente lo necesitamos, es parte de nuestras hormonas, es parte de la bilis, es parte de nuestra vida. Está ese concepto de
bueno, tengamos el valor del colesterol que tengamos, que vaya por las nubes, tengamos una alimentación repleta de grasas saturadas o de colesterol dietético. Total, el colesterol, como es endógeno, lo provoca nuestro propio organismo, tiene que estar y tiene que estar por las nubes, no pasa nada. Ese concepto a veces es realmente preocupante porque termina como el ACV que vimos recién en el ministro de Serbia. Además no es el colesterol, porque si me das una palta y aceite de oliva, todo lo que puedas. Está la inflamación ahí que hablamos al principio. Obvio, por es supuesto. Colesterol más inflamación. Siempre cuando hablamos de colesterol es el complejo, no es solo el valor solo de colesterol total, pero es el perfil y la inflamación. Y en el perfil hay unos que sí se pegan en la pared de la arteria, el famoso malo, y otros más que no se nombran mucho, la poliproteína B, que es muy aterogénica, que produce mucha aterosclerosis, mucho más que los otros, más que el malo todavía, el no HDL, la lipoproteína A, y a propósito digo nombres raros para que la gente entienda, hay un colesterol bueno, sí se ha dicho, no me refiero solamente al HDL, sino el que está en la comida, que llamamos, son grasas, los omega 3, el pescado, pero después está el que se pega en la pared de la arteria, las tapa y son la principal causa de disgustos en el ser humano, de nuevo, prevenible, con los estilos de vida sano y con medicación. Ahí está la clave, estamos hablando de factores de riesgo modificables que nos pueden ayudar a disminuir la chance de un evento. Le voy a dar lugar al equipo que se sume con sus preguntas en la entrevista. El licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada, quería preguntar. ¿Qué tal? A ver, estoy pensando como psicólogo, ¿no? Vos hablaste del tema de la prevención y evidentemente hay un tema de cambio de hábitos. ¿Cuáles son aquellos hábitos que vos recomendás que la gente tenga que adoptar y por qué es tan difícil que la gente lo adopte? Porque, y vos lo sabes mejor que nadie, los chicos cambian los hábitos. Todo esto que decimos de la comida es el típico ejemplo de los chicos, no es verdad. Si vos a tus hijos le das repollito de Bruselas desde chiquitos, van a comer repollito de Bruselas y les va a gustar. Y nunca te van a decir, no, mamá, esto no. Una cadena de comida rápida, que las desaconsejo fuertemente, pero una cadena de comida rápida en Estados Unidos hizo un experimento en poner espinaca en vez de lechuga en las hamburguesas, y ningún chico se quejó, no les dijeron por supuesto, y ningún chico dijo, no, espinaca no, eso no me gusta. Plaza Sésamo, hicieron un experimento que no lo quisieron hacer en Estados Unidos, lo hicieron primero en Colombia, y el monstruo de las galletitas comió menos galletitas y daba palabras de precaución con respecto a la comida y tuvo un éxito tremendo. Es decir, los chicos cambian hábitos, los adultos mucho más difícil, después viene la terapia cognitivo-conductual, lo que sea, pero es más difícil que cambiemos los hábitos. Ahora, fundamental, adherir, y sí se puede además. Y como hablaba con alguna psicóloga muy conocida, muy mediática, no hay que hacer tampoco una cosa muy compleja, larga. Tenés que empezar a hacer ejercicio, no es opcional. A la mañana no te da pereza afeitarnos a los hombres o vestirte, no vas a salir sin vestirte a la calle. El ejercicio no es opcional. El pararnos ahora un rato después de estar sentados, 30 minutos de ejercicio liviano mientras estás en el día de trabajo, disminuye 35% la mortalidad y podés seguir 2 horas con las estadísticas de cómo disminuye todos los problemas, la demencia a la mitad, el ejercicio tiene un impacto directo en el crecimiento del volumen cerebral, el ejercicio probado en la Universidad de Pittsburgh, gente que caminaba, no te digo ya ir a un gimnasio y hacer músculo, que ahora está de moda decir, hay que trabajar los músculos, que lo cual es verdad, proteínas, la licenciada lo sabe, hay que comer proteínas porque es muy difícil llegar a ese gramo y pico de proteína por kilo de peso en el día. ¿Cómo haces para comerte los 80 gramos de proteína que tenés que comer? Pero lo que vos decís de los hábitos es clave. ¿Y sabes qué? Tenés que hacerlo. Esa meditación después si sos el Dalai Lama y podés meditar 6 horas seguidas, pero con 15 minutos, 20 minutos, hasta una técnica de respiración. Yo destaqué la que vos propones, mindfulness, porque es la mejor. Pero una técnica de respiración ya te hace influencia. El dormir, vos no podés definir y decidir, vos podés decidir si haces ejercicio, vos podés decidir si comes sano, vos no podés decidir, hoy voy a dormir bien. Dormís como podés, para eso tenés que prepararte. Entonces cortás la luz de alta energía de las pantallas, haces la meditación y te asegurás que sean 7 horas y que sean siempre al mismo horario. Eso es, hábitos. Perfecto. Estamos ya con los minutos finales de esta entrevista. Ahora nos vamos a ir al noticiero con ese trabajo que te comenté, donde especialistas de la región están marcando que en nuestra alimentación tenemos deficiencias de nutrientes esenciales. ¿Es algo que ves? ¿Qué pensás del impacto que está teniendo la calidad de los alimentos en cuanto a lo nutricional? Sé que vos te focalizás mucho en la longevidad y en la calidad de vida, y la alimentación
y nuestros alimentos tienen un impacto en eso. Muy bueno el trabajo ese, la verdad que muy bueno. Y ¿sabes qué? Ya lo dijimos acá. Cuando la persona está comiendo ultraprocesados y la verdad que casi no tiene opción, y además, lamentablemente, el nivel socioeconómico, mientras más bajo, menos opción porque es más barata esa comida rápida que la comida más elaborada o que comer un pescado que es caro. Así que te estás casi obligado en ciertos segmentos de la población, pero en general la gente. Y al comer ultraprocesado, te estás llenando con eso, que además te causan el antojo, como dijo Delfina, y entonces estás desplazando la comida. O sea, fruta, verdura, legumbres, carnes blancas, frutos secos, y esos tienen estos minerales o las vitaminas que habla el trabajo que está deficiente. Y vale la pena pasar un aviso a la gente por los suplementos, porque la gente por ahí no come lo que tiene que comer en la comida y están comprando suplementos de los cuales hay 5.000 distintos. Hay 500 formas de magnesio. Es un negocio de 40.000 millones de dólares por año. Y hay algunos pocos que sí pueden enlentecer el envejecimiento celular, que sí ayudan, como decía Gabriel, a disminuir la inflamación celular del cuerpo. Pero no todos los suplementos. Es muy difícil cuando vos estás ahí y te ofrecen y no tenés la información. Pero el trabajo ese es muy bueno si la gente come. El secreto es este, dieta mediterránea. Después lo podés hacer mejor, pero dieta mediterránea, vas a comer todo lo que necesitas. Te agradecemos este tiempo y todo lo que nos transmitiste en esta nota, doctor Conrado Stoll. Muchas gracias por Milton, tu presencia. gracias por la invitación. Muchas gracias y nos metemos ya entonces con el informe y el desarrollo de esta noticia. Un equipo integrado por especialistas de universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México publicaron en la revista Nutrients un consenso regional sobre el papel de los suplementos multivitamínicos y minerales en la salud cerebral de los adultos mayores. El estudio destacó que las deficiencias de vitaminas del complejo B, C, D, E y minerales como zinc, magnesio, selenio y hierro son frecuentes en la población mayor latinoamericana y constituyen un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. Según el estudio, el uso diario de suplementación puede mejorar la memoria y la función global del cerebro, retrasando el envejecimiento cognitivo hasta 2 años, un hallazgo respaldado por estudios clínicos como Cosmos Mind. El consenso llama a desarrollar guías específicas para la región y políticas de salud pública que integren estrategias nutricionales y de suplementación, con el objetivo de reducir las desigualdades y promover un envejecimiento con mayor autonomía y calidad de vida. Qué importante este estudio porque es en la región, nos marca la deficiencia que tenemos de nutrientes esenciales, vitaminas y minerales como el zinc, selenio, magnesio, hierro. Y esto que vamos a hablar ahora no implica, como decía el doctor Conrado Stoll, reemplazar una alimentación completa y equilibrada. Tenemos que ir hacia la alimentación completa, pero este trabajo nos marca que en los adultos que incluso hacen una alimentación completa encuentran deficiencias y esa deficiencia la tenemos que tratar porque si logramos aportar en buena calidad, que eso es otra cosa que nos marcaba el doctor Conrado Stoll, en buena calidad los nutrientes que necesitamos, vamos a poder ayudar a hacer neuroprotección. Qué interesante esto, Milton, que hace años quizás se revelaba solo con la alimentación completa, pero esto es un estudio de universidades prestigiosas. Bueno, en Argentina Favaloro, participan especialistas de Brasil, Chile, México y de Argentina de la Universidad Favaloro. La Universidad Favaloro es parte de este trabajo también de investigación. La Sociedad Argentina de Nutrición está dentro de los autores, el rol de micronutrientes y sí se toma el tema de la suplementación de calidad, como dijo muy bien el doctor Conrado Stoll, digamos, no todos los suplementos son los mismos. Y cuando hablamos de zinc, magnesio, selenio, hierro, tenemos que buscar esa forma quelatada, de forma quelat. Son minerales que naturalmente los encontramos en forma inorgánica, en los suelos, están en los suelos, y lo de los suelos van a los alimentos y van habitualmente, cuando traspasan, van en forma orgánica, cuando lo aportamos en el alimento. Pero cuando están en los suelos, cuando lo extraen, es un elemento inorgánico y nosotros para que nuestro organismo lo pueda absorber necesitamos que sea en forma orgánica. Exactamente. Por eso es que hay tantas formas y tantas sales de los minerales y no todas nuestro organismo las puede aprovechar. Y ahí es clave esa forma que nosotros hemos hablado habitualmente de la forma quelat del mineral. La forma quelat del mineral, que es el mineral junto a unos aminoácidos, es lo que aumenta la absorción. Exactamente, Milton. Acá claramente dice el trabajo que el rol de estos minerales son claves para la cognición a largo plazo. De hecho, mejora a 2 años
la cognición, las neuronas, el cerebro, especialmente el zinc, el magnesio, el selenio. Entonces, cuando tenemos que aportar, quelat lo que te da es esta unión del mineral que es inorgánico, unido a la glicina, o sea, es un bisglicinato, para que la gente entienda, convierte ese mineral a ser 100% absorbible y cumplir las funciones que estamos buscando, en este caso, en el caso de los micronutrientes. Entonces, el quelat, por ejemplo, complex, que tiene zinc, magnesio y selenio, los 3 minerales claves, que tenemos deterioro en la, digamos, esto es muy importante, se midió y hay déficit. Aunque vos quieras comer, no sé, 100 ostras y todo lo que quieras con zinc, con selenio, lamentablemente quizás el alimento no viene en su manufactura, porque quizás es un ultraprocesado o en la producción, con déficit de estos nutrientes. Y ahí este trabajo nos marca la necesidad de suplementar. Ya te dijimos que la forma de hacerlo para que realmente se absorba es en esta forma quelat. Y lo otro que te marco y que para mí es muy importante, de por qué recomendar esta forma de suplementar, sobre todo para este efecto que nos marca este trabajo, es porque nos va a ayudar a que sea más tolerable. Totalmente. Porque la suplementación de determinados minerales y vitaminas, a veces decís, me cae mal, me cae pesado. Bueno, al aumentar la absorción, vas a generar que te caiga mejor. Mira, fíjate el dato, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes renales como nefrólogo, el hierro lo damos siempre. Hierro, sí. Siempre cae mal. Cuando lo doy de manera quelat, la verdad es que la persona me dice, tengo una tolerancia muy buena y sin dolor estomacal. Y por ejemplo, el tema de vitaminas y minerales. Dentro de la línea quelat es el quelat multivitamínico, porque ahí podés sumar los minerales quelatados, que está en el complex, que ese es un comprimido diario, y acá es un polvito que se reconstituye en un jugo. El quelat multivitamínico tiene vitaminas y minerales quelatados, que dijimos que, para que la gente entienda del otro lado, en este estudio, la mejor forma de brindar un multivitamínico tiene que ser de alta disponibilidad. Y la manera quelat, con esa innovación del laboratorio Mega Labs, es justamente esa unión con el bisglicinato para que pueda llegar a absorberse y que tenga su función. Realmente el cambio es muy interesante, junto con una alimentación saludable, ejercicio físico. Claramente el multivitamínico no va a cambiar eso, pero se vio que es una herramienta muy económica, muy efectiva y con muy buenos resultados a largo plazo. Y el lugar para conseguir los suplementos, en este caso en particular lo que son minerales quelat o multivitamínico quelat, es la farmacia. Siempre que hablamos de un suplemento es la farmacia. No hay nada raro alrededor. Si empieza a ser una persona, eso no va. Tiene que ser la farmacia. Consultar con tu farmacéutico, con tu médico, con tu nutricionista. Siempre busca asesorarte. Vamos a ir a un breve corte. Cuando volvemos vamos a entender la importancia que tiene el test de la PCR para conocer cuán inflamado estás. La Nutri nos va a hablar con un test también de la diferencia del hambre real versus el hambre emocional, a ver si la identificamos y evitamos esa tentación con los ultraprocesados que tenemos, porque lo emocional nos lleva a elegirlos. Y Marca Registrada nos va a ayudar a hacer meditación, mindfulness. Quédate que ya volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista. Con tus preguntas nos mandás al número de WhatsApp. Ahí puedes mandarnos preguntas, sugerencias de temas, tus platos, para que en alguno de los programas la Nutri nos dé una devolución. Y hablando de la Nutri, la tengo a mi lado porque vamos a identificar el hambre real y el hambre emocional. ¿Por qué es tan importante esto? Hemos hablado varias veces, pero es muy importante porque dependiendo de la raíz y de dónde viene ese hambre, es que las estrategias con las que vamos a responder y con las que vamos a trabajar van a ser diferentes. Entonces es muy importante porque uno puede dar un plan de alimentación saludable. Yo te puedo decir, por ejemplo, no sé, consumir frutos secos. Ahora, si ese hambre no es real y viene de un hambre emocional, la estrategia del fruto seco como snack a ese paciente que tiene un hambre emocional le puede llevar a generar una ansiedad o una cantidad y no control sobre ese alimento saludable que va a dejar de ser saludable. Entonces no es solo, ¿qué es lo que digo? No es solo si una comida es buena o mala, sino que hay que darle contexto y hay que saberla aplicar para cada persona y personalizarla a la necesidad que está teniendo según su momento y lo que está atravesando. Y lo podemos identificar. Es algo identificable que nos podemos dar cuenta, y aparte preparaste un test para ayudarnos a entender si ese origen que te está motivando a comer está
sustentado en algo real o hay algo emocional atrás que es lo que te motiva? A ver, el primer paso es como en la prevención o identificar un diagnóstico, en este caso es lo mismo. O sea, el primer paso es ver desde dónde viene ese descontrol en la comida o ese exceso de peso o esa elección en la comida como más procesada. Una vez que lo identificamos, después, no digo que es fácil, pero hay diferentes tips, estrategias que podemos utilizar para el hambre real y mejorarlo o para el hambre emocional. Vamos a hacer el test, lo desarrollamos, vos lo hacés desde tu casa, va a haber preguntas con opciones A y opciones B, anotá la que tengas más y después la Nutri nos va a ayudar con estos tips, una vez que identificamos si este hambre es real o emocional, cómo podemos mejorar la situación o cómo podemos hacer elecciones más saludables. Arrancamos con la primera de las preguntas del test. ¿En qué momento suele aparecer tu hambre? La opción A, varias horas después de la última comida. B, de golpe, después de una emoción, estrés o aburrimiento. Vas respondiendo A o B. Pasamos a la segunda de las preguntas. A ver, hay segunda pregunta. Vos anotás si son más A o B. ¿Qué tipo de alimento buscás cuando sentís hambre? La opción A es comida real, algo salado o lo que haya. Huevo B, duro. algo específico y placentero. Chocolate, pan, helado, papas fritas. Ahí hay más lo dulce, Lo hidrato, procesado. Son esas opciones. A o B. Vos andá anotando y después te vamos a preguntar cuáles tuviste más. Pregunta 3. A ver si está la tercera. ¿Sentís el hambre en el cuerpo o en la cabeza? La opción A, en el estómago, siento vacío, ruido, falta de energía. O B, en la mente, una necesidad urgente que no pasa. Estoy pensando, quiero comer. Bueno, o es algo que realmente tenés alguna manifestación física. Vamos con la pregunta 4. Son 6 preguntas, anotás vos A o B. ¿Cómo comés cuando tenés esa hambre? Despacio, con registro y parás al sentirte satisfecho. B, rápido, con ansiedad y muchas veces seguís comiendo sin freno. Estás comiendo parado, llegás del trabajo de buscar a los chicos, abrís algo que hay en la alacena y empezás a comer parado, te tomás el café parado o te das tu tiempo. A o B. Vamos con otra de las preguntas, vos vas sumando. ¿Cómo te sentís después de comer? Bien, satisfecho es la opción A. La B, con culpa o incomodidad. Ahí es otro punto importante para poder registrar si después de ese alimento hay culpa o hay saciedad, porque si uno come por un hambre real, ahora lo vamos a ver, en realidad está lleno y decís, listo, hasta acá. Vamos con la última de las preguntas, creo que es. A ver, la sexta. ¿Podrías esperar 20 minutos para comer si tenés esa sensación? La opción A, sí. Me da lo mismo comer ahora o más tarde. Y la opción B es no, necesito comer ya. Es urgente, tengo que comer y voy a buscar lo que sea que haya. Ahí tenés las 6 preguntas. Estuviste anotando si tenés mayoría de A o B y de acuerdo a eso los resultados que vemos ahora. A ver los resultados. Si tuviste mayoría de A, tu hambre físico es real. Está conectado con las señales de tu cuerpo, comés cuando lo necesitas. Si tuviste mayoría de B, tu hambre es emocional, es impulsivo. Estás usando el hambre como respuesta a emociones, no a necesidades físicas. Tenés que aprender a identificar qué necesitas realmente. Entonces ya tenemos la identificación si el hambre que estás sintiendo es real o emocional. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, para todo lo que sea un hambre real, o sea, si también tenés esa sensación constante que a veces me pasa a muchos pacientes que dicen, tengo menos saciedad o estoy con más hambre porque quizás arrancaron a hacer una actividad física, entonces tienen un hambre real o no se llenan, es como una prueba fácil, es decir, por ejemplo, terminas de comer y sentís que tenés más hambre, bueno, agrega otra pechuga de pollo, o sea, no te sirvas más del arroz o más de, no sé, la parte de los hidratos o las papitas que estaban ricas. Si vos realmente sentís que no te estás haciendo, repetís la proteína o le agregás un huevo a la ensalada, que son alimentos que quizás no son los que están relacionados con el placer o las ganas de comer, sino con la generación de saciedad. Después, por otro lado, lo que decíamos, bueno, eso, agregar de última colaciones o aumentar tus meriendas. O sea, esto es muy importante, aumentar la cantidad de tus platos sin miedo, porque si no, lo que estamos generando que al cuerpo, darle todo el tiempo, ese tiempo para que vuelva a tener hambre y vuelva a darnos la necesidad de comer. En cambio, si hacemos una comida bien saciante con mucha proteína, alimentos como pusimos acá, frutos secos, huevo, la palta, la tostada y el huevo,
la fruta para acompañar por la fibra, queso, lomito, pavita, todo eso lo que va a generar es una saciedad real y no va a despertar al cuerpo esa necesidad de seguir comiendo. Entonces, si vos ya este paso lo pudiste aplicar y te sigue pasando o te identificás con la mayoría de, ahí sí estamos hablando de un hambre emocional. Entonces no importa la cantidad de proteína que sumemos, de fruta, de fibra, vos lo vas a seguir necesitando y vas a seguir sintiendo ganas de comer o ganas de algo dulce o ganas de procesado. Entonces hay que trabajarlo desde otro lado eso. Vamos a ver una placa con los tips que nos está comentando la Nutri. A ver, acá lo que tenemos es las diferencias, las características del hambre real emocional, que es lo que estuvimos hablando y desarrollando con el test, que es cómo aparece el tipo de hambre, el tipo de comida que buscamos, las sensaciones que tenemos en el cuerpo, cómo se manifiesta, la satisfacción que obtenemos con la comida y los desencadenantes. Esas son las características y los consejos es lo que estamos viendo y lo que estamos desarrollando ahora junto con la Nutri. Y está bueno justo hoy que Marca trae un tema de todo lo que es mindfulness, porque en realidad, si bien yo soy nutricionista y trabajo mucho con la calidad de los alimentos, hay una parte también que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con una parte de la psicología, de la empatía del paciente y entender por qué está atravesando y qué está necesitando para poder llevar a cabo su alimentación. Como dijo hoy el doctor, todos sabemos lo que tenemos que hacer o lo que es bueno, sin embargo, no todos lo podemos aplicar y llevar a cabo. Entonces, ahí hay que ver qué está pasando. Muchas estrategias que están buenas son eso de, en esos momentos que te agarra esos antojos y esa desesperación, hacer otra cosa que te genere placer. Porque la comida, lo que está buscando uno ahí, y sobre todo en los procesados, es el placer. Y no solo el placer, o sea, no solo la comida genera placer. Entonces, buscar y registrar qué otras cosas me generan placer. Salir acá a pasear el perro, escuchar música, hacerme un baño de inversión, diferentes cosas que me conecten con otra, salir con una amiga a charlar. Vos siempre lo que hablas es el anticiparse con la comida. Sí. O sea, todas esas son las cosas accesorias a la alimentación, pero con la comida anticiparse y sobre todo tener preparado para estos momentos que te pueda agarrar una necesidad de comer o el impulso del picoteo. Sí, pero digamos, igualmente es importante porque yo creo que para el hambre real, que a mucha gente le pasa que después se unen, porque digo, si hay un hambre emocional y además se suma un hambre real, cuando vos vayas a abrir esa alacena, vas a estar desesperado y no vas a poder pensar o aplicar todo esto. Entonces ahí está bueno tener lo que sí nos puede tapar ese hambre real o ocupar, en realidad no es tapar, sino resolver fisiológicamente, enviar al cerebro la señal de ya está. Y lo otro lo podamos controlar más. Y después, si es lo que tenemos en la alacena de casa, y eso es otra cosa importante, si bien es no restringir y disfrutar, y el fin de semana, una cosa es la elección de decir, che, hoy vamos a merendar, y ¿cuál es tu merienda favorita? ¿Medialunas? Pedite 2 medialunas con el café con leche, disfrútalo. A tener galletitas o chocolates en casa que cuando abramos... Que sea fácil, ahí a la mano, y que no hay control. Eso, que te generan adicción y que no podés parar una vez que arrancás. ¿Sabés? Hay alimentos o determinados, sobre todo empaquetados y más, que sabés que vos sos adicta a eso, que cuando lo abrís no podés parar. Bueno, esos es mejor evitarlos. Y hay una realidad, cuando vos haces el esfuerzo a conciencia y bajás los azúcares y bajás los procesados, tu cuerpo te lo empieza a dejar de pedir con la misma necesidad. Entonces, a ese hambre emocional también lo podemos terminar a veces resolviendo con la alimentación. La alimentación real, la alimentación con nutrientes, va a dejar de darle ese lugar a la comida porque el cuerpo y la insulina mismo va a trabajar distinto y va a dejar de pedir tanta azúcar. Clarísima, Delphi. Vamos a la mesa, que quiero escuchar al doctor Gabriel Labman con su columna de inflamación y la importancia de medir este marcador que está asociado a la inflamación, que es la PCR. Claro, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, Milton, porque realmente a todos nos preocupa sufrir algún evento cardiovascular y lamentablemente es la principal causa de muerte, como lo comentó el doctor Conrado Stoll. 31% de la mortalidad global se da justamente por infartos, ACV, patología vascular. Lo que hablamos con el doctor Conrado Stoll era el colesterol, pero sí que es muy importante, que cumple funciones fundamentales para nuestra vida, pero que en exceso puede ser peligroso, pero sobre todo lo que es peligroso es el colesterol que se pega en las paredes arteriales y que eso está muy vinculado con la inflamación. Y esta PCR, si bien es un marcador indirecto, nos puede dar una idea de
realmente cuánta inflamación hay en las paredes arteriales. Exactamente, Milton. Generalmente medimos en gente que tiene antecedentes de ACV, de infartos en la familia, alto riesgo cardiovascular, en pacientes con insulinoresistencia, con hipertensión, con obesidad. Es muy importante tener una PCR basal y la persona que tiene dislipemia. Y acá me parece interesante el complejo colesterol. No es solo un valor, tengo colesterol, no sé, 240, ok, pero eso es un valor. Ahora, el colesterol tiene a su vez chiquititas cosas, pero que son enormes, como el HDL, que es el colesterol, vamos a decirle bueno, entre comillas, como protector, el LDL, que sería el malo, la apolipoproteína B, que es la que se deposita en las arterias, y eso también en el momento hablamos de la vitamina K2, con el calcio, ¿no? Con todo eso genera un complejo aterosclerótico, una placa. También tenemos la LPA, que mucha gente no pide, pero eso genéticamente nos predispone al tener infartos y patología vascular, y la PCR. La PCR, si todo esto da alto, ¿no? Muchos pacientes míos. Y además la PCR te da elevada por encima de quizás 5, 6, tengo pacientes con 8, con 10. Nos preocupa porque hay que bajarla con el estilo de vida. Vamos a hacer un test, ¿te parece? Vamos a hacer un test porque podés medir esta PCR en un análisis de sangre, pero también hoy en día se puede medir en tu casa. Bueno, eso es realmente una innovación, poder conocer el grado de inflamación que tenemos con un autotest casero, que lo podés hacer con tu médico o podés hacerlo y llevárselo a tu médico para ver cuán inflamado estás, cuál es el riesgo real de ese colesterol circulante, cuál es el riesgo, cómo está impactando el estilo de vida en tu organismo a nivel general, porque esta inflamación nos termina impactando en la edad biológica, en cómo están nuestras células. Va generando un daño, como vos me gusta que decís que sí, es la gota... Es la gota permanente que erosiona la roca. Es así, porque la gota, digamos, caen muchas gotas y ahí hace la erosión. Ahora, dentro de la línea Home Check, que es una línea interesante, innovadora, donde puedes medir PCR, vitamina D, puedes medir marcadores de celiaquía. Hoy voy a mostrar este, que es de PCR. A ver, ¿se ve bien? Ahí se ve perfecto. Vamos a hacer un test con ahí ese... está, Home Check. Fíjate que, mira lo que dice abajo, inflamación, Milton. Inflamación, porque y la en gente 5 tiene minutos. que entender, 5 minutos Qué bueno. podés medir los niveles de inflamación, tener una referencia de los niveles de inflamación que hay en tu organismo. Vamos a hacer un test acá de preguntas para ver si es necesario, en tu caso, conocer los niveles de PCR, ya sea con un análisis de sangre o con esta herramienta tan sencilla para poder hacer en tu casa de Home Check Autotest, que así se pide en cualquier farmacia, y vas a conocer los niveles reales de esta proteína C reactiva que está vinculada a la inflamación. Vamos con las preguntas de este test. La primera pregunta, que vas a responder por sí o por no, es si algún familiar tuvo infarto o accidente cerebrovascular antes de los 60 años. ¿Sí o no? Después vamos a ver los resultados para empezar a entender cuán inflamado estás. Vamos con la segunda de las preguntas. ¿Fumás o fumaste en los últimos 10 años? Qué importante, ¿no? El tabaquismo, Milton, eso es clave, es un factor de riesgo per se, ¿no? Tercera, vamos. Tercera de las preguntas que tenemos poco tiempo. ¿Tenés sobrepeso u obesidad abdominal? ¿Es predominante a nivel central? Vamos con la cuarta de las preguntas. ¿Sí o no? Vas a responder. ¿Consumís ultraprocesados o comidas rápidas más de 3 veces por semana? Hay que tratar de evitar los ultraprocesados. Es muy difícil. 5. ¿Tenés diagnóstico de hipertensión, colesterol alto o prediabetes? ¿Te hiciste el chequeo? Vamos con alguna pregunta más. ¿Hay? No. Ya está. Son estas 5 preguntas. Estuviste por respondiendo sí o no. Placa con los resultados. Quiero ver cuán inflamado estás. Debes hacerte un autotest de inflamación. Si respondiste sí a 3 o más, sería importante conocer los niveles de esta proteína C reactiva. Sí, muy interesante este test, es muy casero. Esto se consigue en todas las farmacias, este test. Es como un test de embarazo. Quiero recalcar eso. Es un inicio. Con esto vas a tu médico y seguís los estudios. No es que, obviamente, si te da muy alto, tenés que ir al médico y empezar a hacer cambios en el estilo de vida, que justamente es todo esto que hablamos en el test, ir cambiándolo, bajar los ultraprocesados, mejorar el ejercicio, dejar de fumar. Claramente todo eso va a bajar la PCR de manera natural, va a bajar el colesterol de manera natural y va a disminuir tu riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular, metabólico. Es fundamental conocer para instrumentar medidas, por eso es tan importante este
esta alternativa de conocer los niveles de proteína C reactiva con un análisis, ya lo dijimos, y si no con HomeCheck, que lo podés hacer en tu casa. Marca, minutos finales del programa, a meditar, mindfulness, ¿qué es esto? ¿Qué beneficios tiene? Para. Está concentrado. Mirá que no tenemos tiempo, ¿eh? No, perdón, ¿qué pasó? A ver, no sé si a ustedes les pasa que terminan el día, hicieron 20.000 cosas y después no saben muy bien qué es lo que ocurrió. Y la mejor manera de poder explicar esto es como cuando uno recibe en la tablet mensajes, correos, etcétera, y se te va llenando justamente, y qué es lo que uno siente, es como cuando uno también durante el día te pasa lo mismo, preocupaciones, malos pensamientos, etcétera. Bueno, ¿qué es el mindfulness directamente? Lo que tiene que ver con esto es como que yo agarro una meditación, ¿estás bien? Y lo que hago es limpiar la pantalla, ¿está bien? La meditación lo que hace es limpiar la pantalla para que uno pueda otra vez volver a enfocar y sentir que uno tiene el control sobre las cosas. No sé si ustedes saben que el 47% del tiempo, mientras uno hace una cosa, está pensando en otra. Es muy loco. Y el mindfulness lo que hace es que uno pueda tener la capacidad de poder observar en forma plena, con atención plena, lo que está pasando en tu mente. O sea, te ayuda a focalizar, o sea, más allá de en ese momento, después a lo largo de tu día vas a estar más focalizado en lo que haces. Bueno, justamente lo que permite esto es que uno pueda conectarse con uno, o sea, aparece una cosa muy sencilla, no tiene que uno prender una vela, etcétera, simplemente lo que uno hace es un ejercicio de respiración donde uno tiene que concentrarse en cuanto a lo que va a ocurrir en tu mente. Es como que yo pongo una linterna y la idea es que yo pueda concentrarme en los pensamientos y emociones que van surgiendo, pero no engancharte. Como pasa en la nube y no te tenés que subirte. Marca, hay un tiempo, o sea, esa técnica, yo me concentro, empiezo a pensar y tengo que destinarle cuánto tiempo, en qué lugar, en qué ámbito tengo que generar para poder hacerlo y que tenga efecto. Ahora vamos a, en una placa vamos a mostrar esto, pero algo que es muy importante, esto puede ocurrir hasta cuando uno está... Bueno, Estos son los beneficios. Estos son los de beneficios. La meditación 8 semanas, 8 semanas estamos hablando de práctica de 2 mindfulness. meses. Menos estrés y ansiedad, va a mejorar la memoria y la concentración. Vas a tener una mejor calidad de sueño, menos reactividad emocional y vas a reforzar tu sistema de defensas, el sistema inmunológico con esta técnica de poder dedicar tiempo a bajar un comprobado científicamente. Sí, el doctor John Kabat-Zinn, ¿no? John Kabat-Zinn era el creador del mindfulness. Totalmente. Muy bien, Gaby. Pero algo que dice muchas veces Delphi, que uno puede, por ejemplo, practicar cuando está comiendo. Simplemente lo que es conectarte con el aquí y ahora. No debes estar pensando lo que te ocurrió en el futuro, conectate. Puede ser hasta cuando camino. O es más, a mí me pasa cuando estoy corriendo, que yo disfruto de estar conectado mientras estoy corriendo lo que estoy haciendo. Y es como que me desconecto del resto. Porque esos pensamientos automáticos, emociones, cuando uno no los hace consciente, impactan el cuerpo. A mí me pasa con cocinar o entrenar. Son los únicos 2 momentos, creo, que cuando estoy cocinando, sobre todo, que solo como que estoy pensando en eso, no me aparecen otros pensamientos. Sin celular, sin pantalla, sin nada. Y no estamos acostumbrados a hacer esto, pero en la placa que vamos a mostrar ahora, voy a mostrar cómo se hace. Rápido la placa que se nos va el programa. Cómo empezar a meditar sin complicarte. Son 5 pasos simples, 2 minutos al día para comenzar. Cuando te distraes, volvés, no es un error, es parte del ejercicio. Usa alguna aplicación o algún audio que te ayude. No busques sentir algo, busca estar, sé constante antes que perfecto. Con estos consejos, con estos simples pasos, 5 pasos simples, exactamente, esto no es mindfulness, justamente, gracias a Milton, estamos mostrando lo que no es. Se nos fue el programa, Marca, se nos fue el programa. No, pero estamos aprendiendo a hacer mindfulness con vos. No, me puse nervioso, qué mindfulness. A ustedes agradecerles por haber estado del otro lado, recibiendo este mensaje de salud, prevención y calidad de vida. Nos vamos a volver a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más. ADN, buena salud.